Pero ocurre que la inflación está al alza, señora Costa, que es raro tener que explicárselo yo. Resulta que tenemos algo que no teníamos antes, reciente, que es una deuda externa explosiva y ascendiendo. Tenemos un desempleo, señora Costa. En Huachipato hay 22.000 personas que se van a quedar cesantes. Vemos que lo que comenta Giles es falso. Si vamos al índice de precios del consumidor, vamos a cuadros estadísticos, series empalmadas de diciembre de 2009 a la fecha, y sacamos la serie histórica, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Aquí grafiqué la variación a 12 meses de la inflación desde enero del año 2011 hasta la fecha, que te da, que es febrero de 2024, da una inflación de 4,5. Este es el gráfico que tenemos, este es el gráfico de la inflación. El problema básicamente estuvo en 2022, ese fue el problema de la inflación, llegó hasta 14,1, pero veamos que ahora está en 4,5. Notemos lo siguiente, que el rango meta del Banco Central para contener la inflación va entre 2 y 4%, por tanto estamos a 0,5 puntos porcentuales para poder llegar al rango meta y estamos a 1,5 puntos porcentuales para llegar al objetivo, por tanto el problema de la inflación no es tal. Ahora vamos a revisar el tema de la deuda externa. Lo voy a leer porque puede ser un poco complejo revisarlo. La deuda externa corresponde al stock pendiente de pago en un determinado momento del tiempo de los pasivos efectivos asumidos por agentes residentes de una economía frente al resto del mundo, no residentes, con el compromiso de realizar en el futuro pagos de capital, intereses o ambos. Se excluyen, por lo tanto, las acciones y otras participaciones de capital, los derivados financieros, los pasivos contingentes, líneas de crédito, por ejemplo, los que no tienen obligación de pagos de capital ni de intereses. La deuda en Chile se presenta a valor de mercado, esto es, incluyendo las variaciones de precios para los instrumentos transables, específicamente los bonos. Y aquí vemos la deuda externa por sector institucional. Básicamente tenemos un problema creciente de la deuda externa. Sin embargo, no estamos tan mal. Aquí en el 2022 llegamos en el primer trimestre de 2022, llegamos a un pic de la deuda externa. Pero esto viene incrementando. ¿Dónde se concentra la deuda externa? Primero, en las empresas. O sea, en empresas de inversión directa, que es este color naranja, ha ido incrementando desde 2006 en adelante. El resto de empresas son este color rojo, también ha ido en aumento. Los bancos están más o menos controlados. Y el gobierno que ha ido en creciente aumento. Entonces, aquí está el problema de la deuda externa. Pero no es un problema específicamente del Banco Central. O sea, el Banco Central está acá. O sea, fíjense el color azul. Esta es la deuda externa del Banco Central. Por tanto, si le quiere hacer críticas al Banco Central, la verdad es que tiene que buscar mejores fundamentos. Ahora bien, quiero ver el tema del desempleo desde la perspectiva primero desde la inflación. ¿Por qué? Porque el Banco Central, su objetivo principal es controlar la inflación mediante la subida o la bajada de tipos de interés, dependiendo del caso. Como llegamos a inflaciones de 14,1%, el Banco Central está obligado a subir las tasas de política monetaria para poder controlar la inflación. Aquí vemos la TPM, que es lo que está aquí. Notemos que hasta aproximadamente julio del año 2021 la tasa de política monetaria estaba estable y gran parte del año 2020. Y como se producen y se prevé este problema, sobre todo dado los retiros y también el problema del IFE, aquí el Banco Central actúa para poder controlar y contener la inflación, subiendo por tanto las tasas de interés hasta 11,25%, y esto se produce hasta el 24 de julio del año 2023. El problema que tiene esto es que la tasa de política monetaria tiene efectos sobre el crecimiento. En la medida en que tú aumentas esto, te cae el nivel de actividad, y por eso es que es muy costoso el problema de la inflación. Nosotros queremos contener la inflación para no perjudicar a las personas que menos tienen, dado que la inflación va horadando los salarios de las personas. Ahora, si vemos el tema del crecimiento, aquí vemos que el crecimiento en Chile los últimos años está estancado. Este es el IMASEC, aquí está la caída producto del COVID, luego la recuperación. Pero aquí llegamos al máximo local de 110,05 puntos en el índice de actividad económica. Y en enero del 2024 llegamos a 109,57. Este es un tema, dado de que para las empresas se les hace más costoso pedir créditos en la banca comercial
y a las personas también. Esto lo podemos ver en el escrito de consumo, en las tasas que te exigen los bancos cuando uno quiere pedir un crédito hipotecario. También podemos verlo si vemos el IPOM, que las colocaciones, o sea, el número de créditos que se han ido generando han ido disminuyendo producto de la TPM. Y esto también te perjudica en la actividad económica. Hay una ley empírica que se llama la ley de Kuhn. La ley de Kuhn te indica que en la medida en que un país crece, su desempleo va a ir disminuyendo. Dependiendo del país, más o menos, 2 puntos de crecimiento te disminuye el desempleo en 1 punto porcentual, más o menos. Y aquí vemos el problema del desempleo. El desempleo llegó a 13,1 en la pandemia 2020, ha ido disminuyendo y aquí tenemos un problema del aumento. Este aumento también tiene mucho que ver porque la tasa de política monetaria actúa con rezagos. O sea, si sube la tasa de política monetaria, no hay efectos instantáneos en toda la economía y los efectos se van produciendo entre 6, 12, 18 meses, sin ningún problema. Y por eso es que tenemos este problema. O sea, y ahora, como sabemos que la inflación está controlada, la tasa de política monetaria ha ido disminuyendo, como se ven en los gráficos. El índice del IMASEC va a repuntar, o sea, la actividad económica va a repuntar y por tanto el desempleo va a caer. Y yo creo que aquí también confunde porque también empieza a mezclar el tema de la empresa de acero del sur y eso es de exclusiva responsabilidad del gobierno y la Fiscalía Nacional Económica, dado de que hay algunos estudios que indican que China está subsidiando a las empresas de aceros de China y esto es básicamente dumping. Y por tanto aquí el Banco Central no tiene nada que hacer. O sea, siendo bien honesto, esto es básicamente política fiscal y yo creo que aquí la diputada simplemente está confundiendo a la población, dado que los incentivos son claros. O sea, desinformar es gratis. La mayoría de la población no se va a leer, no sé, 3 libros de macroeconomía para entender un poco estas variables, cómo juegan. Y ella, claro, tiene incentivos electorales, por tanto hay que tener mucho cuidado en no procesar y no entender bien qué es lo que está pasando con este tipo de personajes.